Noche con 1 minuto, 8:01 es el tiempo del centro del país. Gracias por estar con nosotros. Llovió en algunos puntos de la capital de la República Mexicana y en otros lugares del centro del país, así que a manejar con cuidado, o si ya está en casa, pues qué mejor que se quede y que acompañe pues esta transmisión ya desde casa, ya un poco más relajado. Vamos con información en lo que ha ocurrido. Por supuesto, todo lo que está en el foco de atención de esta tarde de la información vespertina tiene que ver con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Avala la creación esta del Frente Amplio por México y la convocatoria, solo ojo, le ordena al INE crear los lineamientos para regular el Frente Amplio por México como a Morena y a sus aliados a fin de poder ser fiscalizados. Ese es el principal interés y preocupación del tribunal. Así lo dijo Yanino Tálora, quien presentó el proyecto y el que fue votado. Considero que son sustancialmente fundados los motivos de agravio relativos a la vulneración de los principios de legalidad y equidad en la contienda y que son suficientes, en mi opinión, para declarar la invalidez de la convocatoria controvertida, al establecer un procedimiento que permite la realización de diversos actos que, en mi opinión, constituyen un fraude a la ley. Y sin mencionar su nombre, la presidencia de la República nuevamente habló de Xóchitl Gálvez, utilizó la sección esta de quién es quién en las mentiras con Ana Elizabeth García Vilchis, que se refirió a la senadora de la República como la señora X, para pues hacer mención de las encuestas que la colocan arriba en las preferencias. El presidente incluso anunció una nueva sección para su mañanera que llamó No lo dije yo, en la que va a mostrar, según se vio, videos de sus adversarios hablando del proceso electoral, y se estrenó ahí con un video del expresidente Vicente Fox. Ya se imaginará. El presidente López Obrador arremetió nuevamente contra el periodista y compañero de esta casa de Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leiva, a quien criticó por informar los resultados de las encuestas. Dijo que tienen el objetivo de manipular a la gente y bueno, pues ante estas declaraciones, desde esta misma mesa, mañana, Ciro Gómez Leiva señaló lo siguiente. ¿Qué sigue, presidente? ¿Qué sigue? Y ya que usted le fascina jugar a la hipótesis, a la conjetura, a la especulación, eso es, yo quisiera saber, porque son unos hipócritas, porque tienen más dinero, porque esto, yo le pregunto, ¿qué sigue conmigo, presidente? ¿Lo que sigue es un segundo atentado? Duro y sobre todo preocupante lo que está ocurriendo. Sí, esto desde la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar pues de esa manera a periodistas, a compañeros y a todo lo que ocurre alrededor de la prensa. Xóchitl Gálvez advierte que a solo 3 semanas de hacer públicas sus aspiraciones, pues el presidente tiembla como gelatina porque le da miedo que una mujer haya levantado la mano. A petición de la Fiscalía General de la República, la Interpol ha emitido ficha roja para localizar y aprender a la esposa y a los hermanos del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. De eso y más vamos a hablar. Centro del país, mucha información, por supuesto, ya lo sabe. Estamos a través de Telefórmula ya, en las distintas frecuencias de televisión, Sky, Easy, Total Play, Megacable, y en los distintos sistemas de televisión restringida a nivel local. Sergio López Ayón, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Sergio, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches al auditorio. Oye, Sergio, ¿qué decir de lo que sucedió esta misma tarde en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Cómo evaluar lo que se discutió y cómo evaluar también la decisión que se toma? A ver, si me das 3 minutos de paciencia, hago un pequeño recuento de contexto, porque si no es muy difícil evaluar solo la decisión de hoy. Voy rápido. Sí. Esta es una historia que empezó probablemente en 2006 o en 2007. Cuando era oposición, López Obrador y los partidos de izquierda que habían perdido la elección pelearon porque hubiera elecciones más equitativas.
Y una de las consecuencias, de lo que sucedió con esa demanda, es que se regularon las famosas precampañas. ¿Qué es lo que implicaba esto? Que todo el mundo arrancara al mismo tiempo en un periodo relativamente corto. Y lo que se acordó, esto es de 2007, que estas precampañas, es decir, los procesos para elegir candidatos a la presidencia, iniciaran en noviembre del año inmediato anterior a la elección, ¿sí? Y también se estableció, está en la ley, que quienes realicen actos anticipados de campaña pueden perder el derecho a competir, pueden no obtener su registro. Esto no lo olvidemos, ¿sí? Segundo acto de la historia. Este año, ya siendo presidente, ya no era oposición, ya estaba en el poder, López Obrador y su partido decidieron, por buenas y malas razones, echar a andar el proceso para seleccionar a su candidato desde el mes de mayo y a partir de ahí de manera continua. Y esto es lo importante, salvo una honrosa excepción que es Movimiento Ciudadano, los partidos de oposición decidieron seguir el mismo guión. Es decir, todos sabemos que están haciendo precampañas, que el proceso es para elegir a su candidato a la presidencia, pero usaron un eufemismo, una manera de decirlo diferente, y dicen que están haciendo un proceso para elegir 2 cargos partidistas, en un caso de Morena y en otro caso del Frente. Hasta ahí vamos. Bueno, para poder hacer esto, primero Morena emite un acuerdo interno del partido para elegir a su coordinador o coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, ¿sí? Y entonces PRD, MC y PAN impugnan este acuerdo. Más tarde, un poquito más tarde, el Frente Unidos por México hace algo similar y entonces es el PT el que impugna ese acuerdo. ¿Qué pasó con esos acuerdos? Estoy simplificando algo que tiene muchos vericuetos, pero creo que esto ayuda a entender. El INE convalida el juego. 2 de los 3 integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncia dicen, está bien, esto es un proceso intrapartidario, no se trata de campañas. Entonces, partidos, adelante con lo que estén haciendo, pero no se vale que sus candidatos hagan campaña, no se vale que llamen al voto, no se vale que hagan promesas de campaña. Lo que es paradójico es que, pues esto es lo que se hace típicamente en una campaña, ¿no? Entonces están, perdón que use la expresión, tratando de tapar el sol con un dedo. Y esto pasa con los 2 partidos. Estas decisiones del INE se van al tribunal. Acuérdense que cada acto del INE tiene que ser supervisado por el Tribunal Electoral, que es nuestro bar electoral. Sí. Déjame usar esa expresión. ¿Sí? Utilizando el término futbolero. Bueno, la semana pasada, en una decisión dividida, 4-2, 4 de los magistrados electorales dijeron, sí se vale lo que están haciendo los partidos, sí pueden continuar adelante con el proceso. En la minoría, la magistrada Yanino Talora y el presidente del tribunal, Roger Rodríguez, tuvieron una visión distinta. Lo que me importa subrayar es que desde la semana pasada, Yanino Talora, respecto del acuerdo de Morena, y si me permites leo 3 líneas, dijo, este proceso partidista constituye una simulación con la finalidad de evadir el cumplimiento de la ley electoral. En específico, el acuerdo sirve a la finalidad de realizar un proceso de pre-campaña para la selección de la candidatura de Morena a la presidencia de la República, de manera anticipada al inicio del proceso electoral, fin de la cita. Y añadió, y esto es un fraude electoral, esto es un fraude a la ley. El día de hoy, que se iba a discutir en la Sala Superior, el proyecto respecto del acuerdo del Frente por México, Yanino Talora, que era el ponente, dijo exactamente lo mismo que había dicho hace 8 días respecto de Morena. ¿Sí? Lo que Yanino está diciendo, a mí me parece, pues es que está siendo rigurosa con la ley, está viendo la realidad y la está llamando
como se debe llamar. Ajá. Esto es una precampaña, ¿no? El resto de los magistrados, hoy también fue el caso, piensan distinto. Ellos dicen, no, tenemos que admitir la realidad política, vamos a interpretar, vamos a dar espacio para que los partidos puedan hacer este proceso, que no vamos a llamar precampañas, y vamos a ponerle, esto es lo que le pide hoy el tribunal al INE, que pongan algunas reglas para que este proceso se desempeñe de manera razonable, déjame decirlo. Sí. El problema es que ya lo había hecho el INE. ¿Y qué pasó? Pues que los propios inspectores del INE constatan que en todos los eventos de Morena hay precampañas. O sea, las reglas que se están poniendo y que van supliendo, o que van estirando la liga para controlar un proceso, no están siendo cumplidas por los partidos políticos ni por los propios árbitros electorales. Y eso es lo que nos mete en un problema. Porque la pregunta es, ¿hasta dónde se va a extender la liga? Y que la ley sigue siendo la ley, esa no se ha derogado. Y entonces vamos a tener no solo un proceso muy competido, no solo un proceso muy polarizado, sino un proceso que se va a desarrollar sin reglas o con reglas que no dan seguridad a los actores políticos. Oye, Sergio, ese es el problema. Y un poco entrando al terreno de la especulación, Sí. de lo que puede ocurrir en el 2024. Hoy vemos una encuesta por parte del Financiero donde pues ya también cambió el escenario político que teníamos hace apenas 2 meses, donde pues ciertamente Morena iba muy encarrilada a lo que podría ocurrir, ¿no? Pero hoy hay un personaje en Xóchitl Gálvez que ha pues cobrado relevancia y hay que verlo a través de los análisis, los estudios de opinión y todo eso. No sabemos qué vaya a ocurrir. No sabemos qué vaya a ocurrir, no sabemos qué vaya a pasar. Primero, no sabemos si vaya a poder salir adelante de este proceso del Frente Amplio y si vaya a establecerse ella como la futura o posible carta para esta alianza. Pero en una elección que desde ahorita está siendo tan desigual, con tantas incluso ilegalidades, no puede revertir, no puede llegar un momento que ni unos ni otros ganen porque esto está mal desde el principio. Exactamente, eso es el riesgo, ese es un escenario que estamos especulando. Sí, es una especulación, pero es una parte es una especulación que puede ponerse sobre la mesa por todo lo que está ocurriendo desde hace varios meses ya. Y entonces, en un escenario de una elección competida, donde que el que gane no gane por mucha diferencia, ¿sí? El que pierda, el que sea, va a pedir la nulidad de la elección. Y va a decir, hubo violaciones en la equidad, hubo violaciones desde el principio, esta elección se tiene que anular. Y el que gane, el que sea, va a llegar al poder con una legitimidad cuestionada. Como yo pienso, no nos acordamos del proceso electoral de 2006, pues eso, pero amplificado. Ese es el riesgo que estamos corriendo cuando las reglas no se cumplen y cuando los árbitros no hacen cumplir las reglas con rigor. Vulneramos los principios, vulneramos los marcos en los que se desenvuelve la contienda electoral, el juego electoral, y nos quedamos en una condición de enorme vulnerabilidad que puede poner en riesgo todo el proceso político. Ese es el riesgo que estamos corriendo y por eso me parece que la posición de la magistrada Otalora llama la atención, qué bueno que lo ha hecho, sobre lo que está pasando y que tenemos, ojalá los actores políticos lo entiendan, que llegar a un arreglo donde tengamos reglas que se cumplen para poder desempeñar una elección que lleve a buen término y que gane el que tenga que ganar. Eso es lo que yo diría. Híjole, pues qué complicado. Oye, Sergio, y aprovechando que estás en la línea, pues esto abre la necesaria tarea de que en algún momento las fuerzas políticas de este país y los políticos de este país se sienten nuevamente a una mesa y se establezcan nuevas reglas electorales, porque hoy, nos guste o no,
Estas reglas electorales son las que están en la Constitución. Y ellos mismos las tienen que respetar y ellos mismos no las están respetando. Ellos mismos ellos mismos las hicieron, ellos mismos no las están respetando y ellos mismos pueden meter este país en una dinámica muy, muy riesgosa si no se ponen de acuerdo y si no son respetuosos y si no son demócratas, Sergio. Así es. Sin duda el sistema electoral requiere una revisión a profundidad, pero se tiene que hacer como se ha hecho, con los actores importantes, relevantes, sentados en la mesa y siendo capaz de acordar y hacer política y ponerse de acuerdo. Hoy, lamentablemente, da la impresión de que el sistema electoral está fracturado por todas estas condiciones ajenas a la lógica con la que fue hecho y nos surge entonces tener una reconstrucción del sistema. Pero el problema es que la elección ya no puede cambiar. O sea, la norma constitucional dice que ahorita tenemos que jugar con las reglas que son y que están. Y son las que no estamos cumpliendo y por eso estamos preocupados y estamos haciendo este llamado a la cordura de todas las fuerzas políticas y de los propios autoridades electorales y del propio tribunal, que están haciendo, yo sé, tienen un dilema atroz, están tratando de jalar la marca para volver a poner. Este es un partido de fútbol donde ya el árbitro tiene que intervenir en condiciones muy complicadas, si puedo usar la imagen. Pero de que logren contener y logren encauzar, va a depender que tengamos una elección adecuada. Híjole, pues, qué complicado y qué escenario. Pues, Sergio López Ayón, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, gracias, siempre un gusto poder platicar contigo, Sergio. Igualmente. Que estés muy bien, muy buenas noches, descansa. Buenas noches, hasta luego. Hasta pronto, es Sergio López Ayón y qué interesante, muy interesante sin duda lo que sucede en ese sentido. Vamos ahora contigo, Maru Rojas, tienes información importante que tiene que ver con uno de los programas insignia de este gobierno. Te saludo y te doy la bienvenida, Maru. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. La diputada federal del PAN, María Elena Pérez Jaén Cermeño, presentó este miércoles ante las autoridades de la Secretaría de la Función Pública 29 denuncias por falta de claridad en las auditorías de desempeño en contra de la hoy titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien como secretaria del Trabajo y Previsión Social aceptó desde 2019 irregularidades que suman faltantes por 170 millones de pesos solo en el destino de recursos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entre duplicidad de apoyos, de beneficiarios, incluso fallecidos o pagos a quienes también fungen como capacitadores o siervos de la nación. No tiene ninguna duda la legisladora de que el auditor superior de la Federación, David Colmenares, es omiso por colusión. En que este programa ha sido una fuente de corrupción. Porque, a ver, tendríamos que buscar los recibos de los jóvenes que cobraron en el 2019 $3,600 pesos. Regresen a la anterior. Y cuando vemos que hay una diferencia de 17,000 pesos, ¿a dónde fue ese dinero con ese universo? Y luego se incrementó el universo. Yo estoy, no quisiera decir 100% segura, pero el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues es Jóvenes Destruyendo el Futuro. Las irregularidades comienzan desde antes de crearse el programa insignia de la Secretaría del Trabajo, ya que del 1,000,000 de inscritos en 2019, 38,000 beneficiarios están registrados con gasto, es decir, con apoyo asignado desde 2018, cuando ni siquiera existía el programa. Luego, presupuesto 2019, 40,000 millones aprobados, solo se ejercieron 23,000. Hasta anoche, de estos 23,000 millones, se registraban 66,000 millones de desvíos no aclarados, además de los 16,000 millones de pesos no ejercidos, pero tampoco regresados o aclarados del gasto 2019. 2020, 24,000 millones aprobados, 24,800 ejercidos, solo para Jóvenes Construyendo el Futuro, con 24,9 millones de pesos, casi 25 millones de irregularidades, además de los 100 millones no ejercidos ni aclarados. 68 beneficiarios del programa continuaron recibiendo pagos aún posterior a la fecha de su fallecimiento, solo en 2019. Y por estas y otras irregularidades exige la excomisionada del INAI al titular de la Función Pública, Roberto Salcedo, que no le tiemble la mano al revisar sus 29 nuevas denuncias. Pues estas 29 denuncias, yo espero que el secretario de la Función Pública actúe en consecuencia y deje de ser simplemente una persona que dirige un elefante blanco, y que hemos visto que la Secretaría de la Función Pública pues no está actuando en consecuencia ni con las atribuciones que tiene.
estas denuncias en contra de Luisa María Alcalde, yo espero al secretario, le hago un llamado a Roberto Salcedo Aquino para que actúe. En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. Bueno, pues veremos qué sucede con eso, qué destino tiene esta denuncia que plantea la diputada. Las 8:24, ya estamos a nada de las elecciones en España, serán el domingo. Luis Ellis, miembro de Comexi, miércoles de atender el llamado de Comexi y el análisis de lo que están viendo en España. Luis, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlo, le aprecio mucho el espacio y también un agradecimiento al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y sobre todo pues ante la relevancia que supone el proceso electoral en un país cercano para México e importante por el impacto que tiene todo lo que sucede allí en la vida política de nuestro país, desde luego también. Así que bueno, pues muy agradecido por este espacio. Si me permites, haré una breve reflexión de lo que sucede, comenzando por decir que es un proceso electoral muy particular. Primero porque las elecciones en España suelen realizarse en el mes de octubre normalmente. En esta ocasión se anticipan ante los resultados electorales que se dan en las elecciones de las comunidades autónomas de España. Se anticipan estas elecciones para el domingo 23 de julio, que presenciaremos este fin de semana. Esa es la primera particularidad. Y la segunda es que también el electorado español se enfrenta a un voto de coalición, cosa que no es muy común en España, es decir, no se van a votar a los partidos en sí mismos, sino en esta ocasión se hace por coaliciones. Por el lado de la izquierda española se presenta el Partido Socialista Obrero Español, en coalición con Sumar, encabezado por el actual presidente Pedro Sánchez, y por el lado de la derecha, el candidato Alberto Núñez Feijóo, en coalición con el partido Vox. Y este es un escenario, repito, particular para el electorado español, que se tiene que decantar por votar a la izquierda o votar a la derecha. Y aquí pues ocurren tres escenarios probables. Las 10 principales casas encuestadoras que cerraron sus previsiones el lunes pasado anticipan, todas ellas, una victoria para la derecha, liderada por el Partido Popular en coalición con Vox. Por ahí hay alguna que todavía le da un empate al Partido Socialista Obrero Español, pero en realidad es una mayoría la que le da la victoria, ¿no? Los propios diarios, quienes hacen, como el diario El País, que hacen un promedio de las encuestas, pues también vaticinan esta ventaja de la derecha hacia el proceso electoral. Y aquí existen tres posibles escenarios, ¿no? que se están vislumbrando en este momento. Voy a empezar por el más improbable de todos, Jaime. Sí. Es el más improbable, pero fue el primero que apareció cronológicamente. Y este escenario es que el Partido Popular tenga que gobernar dependiendo de los resultados electorales, que no consiga una mayoría absoluta, que no haya un acuerdo, que esto dificulte la gobernanza y que esto obligue a repetir las elecciones, ¿no? Recordemos que en este sistema político de monarquía parlamentaria de España, pues existe por principio esta posibilidad de reelección con el actual presidente Pedro Sánchez en caso de que gane las elecciones, lo cual también se anticipa improbable, repetir, nuevamente la reelección, y por otro lado, pues la mayoría absoluta, que en este caso el Partido Popular no la lograría bajo este primer escenario. Existe un segundo escenario, que es el medianamente probable y el segundo que apareció cronológicamente, en el que el Partido Popular, encabezado por el candidato Núñez Feijóo, apela al voto útil, es decir, intenta convencer al electorado español que les ayuda a gobernar en solitario para que el Partido Popular obtenga más votos de suerte tal que no se tenga que aliar con Vox. De esta manera, pues captar a los electores del Partido Socialista que o se pasan al PP o los indecisos que suelen o que tienden a votar por el partido que aventaja, ¿no? Y bajo este escenario el Partido Popular gobernaría con una mayor comodidad, puesto que no tendría que conceder políticamente a Vox sus peticiones, ¿no? Y esto me lleva a comentar sobre este último y tercer escenario, que se antoja el más probable, pero que además es el que surge apenas hace unos días como posible escenario, que por primera vez se habla de la posibilidad de que el PP, en coalición con Vox, pudieran tener esta mayoría absoluta en el Congreso. ¿Y esto qué quiere decir? Que bueno, pues evidentemente ya no se apelaría a la abstención
de los votos de Vox en el Congreso, con lo cual pues tendría que ceder políticamente ciertas carteras, posiciones Vox al PP, y en este caso pues son carteras importantes, ¿no? Vox, recordemos que es un partido pues catalogado como de derecha a ultranza, y tiene mucho interés en tener carteras importantes en el gobierno, como son el propio Ministerio del Interior, equivalente a nuestro ministerio, a nuestra Secretaría de Gobernación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Defensa. El Partido Popular ha sido claro que bajo ninguna circunstancia podría negociar el conceder el Ministerio del Interior ni el de Defensa, como tampoco el de Exteriores, pero ante un escenario en donde Vox consiga un importante número de votos, pues también podría antojarse probable. Ahora, hay algo muy importante, es algo relevante que se tiene que considerar. Muchos de los votantes naturales de Vox, que suelen ser españoles, un poco con ideología de derecha o de extrema derecha, en muchas ocasiones no revelan a las encuestadoras su intención de voto, porque muchas veces por pena, porque no se sienten cómodos revelándolo, ¿no? Y también puede ser un factor sorpresa que luego se traduzca en votos reales por parte de ese electorado y que den una mayor cantidad de votos a Vox. Estos son los escenarios ante los que nos encontramos, que obviamente también se ven ensombrecidos por otros factores, como estos 450,000 votos que se iban a emitir vía correo electrónico y que han habido pues algunas discrepancias, algunas dudas sobre lo que está sucediendo. Hoy hubo debate entre algunos candidatos con la ausencia del candidato Núñez Feijóo, quien se excusó por temas de salud, pero los otros tres estuvieron presentes, ¿no? Y en este escenario hay cosas interesantes. Oye, Luis, se han echado en cara todo, ¿no? Leía que unos apoyan a la dictadura de Maduro, que cómo era posible. Delcy Rodríguez creo que estuvo por allá, videos donde la reciben con los honores, vaya. También a eso juega, ¿no? Lo que sucede a nivel internacional de España, su imagen, su andar, también lo están utilizando para bien o para mal. Es correcto, Jaime, coincido con su apreciación, y en realidad es también por las características que tiene España y también cómo juega España en el tablero internacional. Entonces, estos factores exógenos ciertamente influyen, ¿no? Y se habla mucho de las políticas públicas de España, pero también de lo que ocurre en el escenario internacional, como bien lo menciona. Entonces, sí se juega de todo, se están dando hasta con la cubeta, se hace política en España, lo estamos viendo, y en realidad sí, vamos, están con todo, ¿no? Por un lado se apela al miedo, a la regresión, a qué va a pasar, vamos a retroceder muchos años, se sugieren escenarios improbables, pero bueno, pues están apelando al miedo, ¿no? Y por otro lado, pues a la gobernanza sin sentido, etcétera. Hay un cúmulo de situaciones que se están presentando y que hacen doblemente interesantes estas elecciones, que sabremos el domingo lo que sucederá, pero se anticipa que va a ser una elección muy interesante y esperamos tener oportunidad de comentarla. Perfecto. Pues Luis, atentos y a ver si pues seguramente la próxima semana nos convocará nuevamente una charla para ver el resultado ahora de lo que ocurre en esta jornada electoral en España. Gracias, Luis, cuídate mucho, gracias por estos minutos. Gracias, Jaime. Buenas noches, gracias a ustedes por el espacio. Pronto. Hasta luego. Gracias, es Luis Celis, él es miembro de Comex. Y vamos contigo, Oscar Zúñiga, tienes el tema de Ken Salazar. Muy buenas noches. No estamos de acuerdo con lo que está haciendo Texas en el Río Bravo, señaló el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien rechazó la medida de colocar boyas a la mitad de este afluente para evitar el ingreso de migrantes. Muchos otros temas, incluso lo de la migración, donde trabajamos como socios con México, ¿no? Yo, como lo dije ayer en Laredo, pues no estamos nosotros de acuerdo con lo que está haciendo Texas en el Río Bravo. Cabe señalar que la canciller designada Alicia Bárcena dio a conocer que el pasado 26 de junio, México envió una nota diplomática al gobierno de Texas por la ubicación de boyas a la mitad del Río Bravo y aún no han contestado. El embajador Salazar rechazó la medida y dijo que el gobierno del presidente Biden verá esta situación, que es de carácter internacional. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga. Momento de ir a la pausa, gracias a mi compañero Oscar Zúñiga. Vamos a la pausa comercial y vamos a regresar con más información. Recuerde, en vivo a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Todo esto lo puede usted escuchar y ver a través de www.radioformula.mx. Así que la pausa es muy breve, regresamos. El espacio informativo del doctor Leonardo Curcio. El doctor Leonardo Curcio ya estará con nosotros el próximo lunes. ¿El lunes qué es? Déjenme ver, porque ahorita estamos a 19
déjenme atender directamente mi calendario. Lunes 24, y ya vamos para el 8º mes del 2023, y llegando a agosto, pues sí, en serio ya va de bajadita el año. Esperemos que pues cumplamos todo lo que nos comprometimos a realizar a inicios del 2023, y seguramente va a haber mucha intensidad informativa con los procesos al interior de Morena, del PT, del Verde, por un lado, y con lo que está ocurriendo en la alianza o en el Frente Amplio por México con PRI, PAN y PRD, y hay que ver qué va a suceder con Movimiento Ciudadano. Hoy platicaba por la tarde con el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, y también pues él se preguntaba lo mismo. Veremos qué sucede en ese sentido. En temas que tienen que ver con la frontera, y el presidente López Obrador ha sido muy claro en esto, y particularmente con lo que realiza Greg Abbott. El gobernador de Texas es un personaje, lo conocemos, un personaje tengo entendido, incluso para la política norteamericana, de difícil trato, republicano, duro en aspectos que tienen que ver con migración, pero ahora ha dicho cosas muy sensibles, ciertamente, para los, si de por sí hay mucha sensibilidad alrededor del tema de los migrantes. Ahora, ¿qué sucede con los niños, con estos señalamientos que ha hecho? Te saludo, Eduardo Campos. Tú traes muy de cerca todo esto y hay que analizarlo también, de cómo viene y de lo que viene también. Eduardo, te saludo. Muy buenas noches. Jaime, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio igualmente. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo. Pues mira, Jaime, yo creo que lo más importante aquí hay que entender es que Greg Abbott está en la campaña por tratar de alcanzar la candidatura para ser el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Pero en esta intención y en este querer alcanzar precisamente esta nominación, ha afectado de manera directa a los miles, yo me atrevo a decir, de migrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos desde territorio mexicano para los Estados Unidos. Así de claro, Jaime. Y lo que dio a conocer el Houston Chronicle, este periódico donde dice que elementos de la patrulla fronteriza han estado lanzando o han estado impidiendo que niños o menores de edad mexicanos o latinoamericanos que están intentando llegar a territorio estadounidense los avienten directamente al río Bravo, es algo pues que ha causado incluso indignación aquí en los Estados Unidos. Pero eso ya sale de toda proporción, ¿no, Eduardo? O sea, ya es, vaya, uno entiende luego a los políticos, bueno, no los entiende, pero bueno, uno comprende cómo están en sus intenciones de ser más notorios, pero lo que hoy ya, este nivel de intención de poner en las primeras planas su discurso o su nombre, ya supera muchas cosas, ¿no? Sí, Jaime, sin duda que esto ya raya incluso en los extremos de la irracionalidad. No hay otra palabra de que lo podamos entender. Ya ese fanatismo o esa aversión que tienen contra los latinos y en particular contra los migrantes, ya queda de manifiesto, pero sobre todo insisto en un punto que es muy importante. Greg Abbott está queriendo llegar a ser el candidato republicano a pesar de todos los desfiguros y a pesar de todos los excesos que ha cometido junto con Ron DeSantis, porque no se nos olvide que es otro de los impulsores muy importantes en contra del acontecer y del actuar de los migrantes que están en busca de entrar a territorio estadounidense, Jaime. Pues qué complicado, ¿no? Y los que siempre terminan pagando, por desgracia, son los migrantes. Así es, y sobre todo, Jaime, no nos podemos imaginar como, por ejemplo, a lo largo de casi 1 kilómetro, han extendido en el río Bravo, Greg Abbott ordenó poner unas boyas que tienen además una serie de navajas dentro del agua, cuando ponen las boyas, pusieron a lo largo de cerca de 1 kilómetro, pusieron unas boyas. Estas boyas tienen en la parte que está al interior del agua, tienen navajas. Entonces, cuando la gente intenta de alguna manera superarlas,
para llegar a Estados Unidos, pues se han cortado, han tenido accidentes de todo tipo. El más reciente fue el día de hoy, donde una mujer embarazada, incluso en su intento por llegar a los Estados Unidos, intentó brincar esta boya y quedó lastimada y lacerada de manera muy importante, Jaime. Es un exceso, insisto, lo que Greg Abbott está haciendo, pues no tiene parangón, no tiene antecedente alguno de lo que está sucediendo, sobre todo si consideramos que este es uno de los puntos de acceso más importantes que tienen los migrantes a los Estados Unidos. Esta ola migrante simplemente no se ha detenido, Jaime. Qué delicado. Ha bajado en su intensidad, pero no se ha detenido. Qué delicado. Y luego, bueno, en medio de todo esto, todo lo que está señalando Donald Trump, nuevamente se pone en la palestra Donald Trump con las investigaciones que están en curso. Pues muy intensa la política, también allá en Estados Unidos veremos, y también en un circo de 3 pistas, ¿no? De estos varios lugares a donde poner atención en un momento muy complejo de la política norteamericana. Eduardo, gracias por estos minutos y muy pendiente de lo que vaya a suceder. Jaime, te agradezco mucho, es un gusto estar contigo, te mando un abrazo. Hasta igualmente, luego. Eduardo. Buenas noches. Hasta pronto, muy buenas noches. Pues interesante, ¿eh? Y por supuesto también indignante por lo que significa este señalamiento directamente pues, a niños. Por el país recorren niños, incluso niños solos, que salen de sus regiones para llegar a Estados Unidos, o bien acompañados de sus madres, y pasa esto. Tremendo. Vamos contigo, Cintia Dávalos, tiene la agenda de todos los miembros que están buscando ser pues el encargado de estos comités de vigilancia y de la defensa de la Cuarta Transformación. Hay 6 perfiles. Cintia Dávalos, buenas noches. Jaime, en el día 31 de actividades previas a las 5 encuestas que llevará a cabo Morena para elegir al encargado de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard tuvo 2 eventos en Querétaro. Declaró que en el caso de esta entidad será necesario atender 3 temas principales: problemas de agua, energía y movilidad en la autopista 57 México-Querétaro. Dijo que la propuesta de la senadora Xóchitl Gálvez es reinstalar políticas públicas de hace muchos años, pero afirmó que está dispuesto a debatir con la senadora. Con Xóchitl, si ella resulta ser la candidata del frente que representa, que yo veo que es mucho, pues reinstalar o defender políticas de antaño, vamos a debatir, yo creo que sí, con respeto, considerando que es una dama, igual que los Claudio. Y no pretendo hacer, y nunca he hecho yo, debates destructivos. Claudia Sheinbaum solo tuvo un evento en San Luis Potosí. Arribó al estado donde fue recibida por decenas de personas que bailaron y cantaron para mostrarle su apoyo. Es usted muy, muy querida y por eso soy feliz. Claudia, bienvenida a su casa aquí en San Luis. Adán Augusto López tenía programados 2 eventos en Quintana Roo. Los digo con toda franqueza, porque tenemos que hacer todo para que el sur de Quintana Roo esté verdaderamente integrado, que no haya abandono. Ustedes imaginan todo lo que Felipe Carrillo Puerto, todo lo que el sur de Quintana Roo aporta al país, y estamos generando las condiciones para que ya no haya desigualdad en Quintana Roo. Menos de 100 personas se dieron cita en el mercado Ignacio Manuel Altamirano de Chetumal, esperando su llegada, pero decidió cancelar el mitin, ya que fue llamado a una reunión de emergencia por Morena. Ricardo Monreal tuvo más actividades para este día en Tamaulipas. Añadió que cree que los migrantes son utilizados en el país del norte. Vamos a pedirle al vecino país del norte, a Estados Unidos, que no se utilice a nuestros hermanos migrantes. Cada 12 años, las elecciones de Estados Unidos y de México para elegir presidente de la República siempre se empatan y siempre somos usados como piñata electorera de los gobernadores de Estados Unidos y de los candidatos a la presidencia de la República. En este momento se lleva a cabo su última asamblea informativa del día. Manuel Velasco visitó Sinaloa. Se reunió con los pescadores para tratar la ayuda que se les puede dar durante la época de veda. Esto para sacar adelante a sus familias. Sinaloa es un estado de mucha productividad, de grandes productores. Vamos a tener diversas reuniones. Por último, Gerardo Fernández Noroña tuvo audiencias con la población de Aguascalientes. Lo acompañó su personaje Pinocho. Y ese personaje lo tienen aquí ustedes en la mesa, es Pinocho.
¿Por qué me va a acompañar el Pinocho? Porque dicen que no voy a lograr la coordinación nacional, que no tengo ninguna posibilidad. Hasta aquí la información, Jaime. Buenas noches, mi querida Cintia. Bueno, pues así va el día 31 de este andar de estos 6 perfiles. Las 8:49, Andrea Domínguez, doctora analista en temas que tienen que ver con seguridad. ¿Cómo estás? ¿Perdón? ¿Quién? En temas de salud, doctora, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Y pues yo estoy ansiosa de escuchar las propuestas de los futuros aspirantes a la presidencia para, sobre todo, escuchar qué tienen que ver en temas, sí, de salud, pero también en otra cosa que es pivote, que es la educación. Educación y salud son dos cosas, Jaime, que no sé qué opinas tú, pero son dos cosas en las que ya no podemos y no deberíamos nunca de escatimar. Y con esto puenteo hacia el tema de esta semana, que es justamente lo que mucha gente cree que barato, lo barato puede salir bueno, y no, lo barato eventualmente sale caro. Resulta que la Organización Panamericana de la Salud pues ya dio un anuncio, una actualización como tal respecto a estos brotes que se han suscitado desde 2010 relacionados sobre todo con el turismo médico y de salud, ¿no? En estos últimos años, sobre todo en el continente americano, pues ha experimentado un crecimiento exponencial de viajes internacionales en la búsqueda de atención a la salud. Si bien la mayoría de los pacientes busca esta atención a la salud en su lugar de residencia, pues cada vez existe una proporción que va en tendencia creciente a que viajen a buscar cuidados médicos, pueden ser dentales, quirúrgicos, por diversos motivos. Esta práctica es lo que se conoce como turismo médico y de salud. Por ejemplo, te doy un número, cada año millones de americanos, de estadounidenses, viajan a otros países por atención médica, principalmente lo hacen a México, a Canadá y a otros países de Centroamérica y Sudamérica y del Caribe. Se estima solo que, por ejemplo, en Estados Unidos, la cifra de pacientes se ha incrementado de 750,000 a 1.4 millones de personas en un periodo de 10 años, desde 2007 a 2017. Y se espera que esto incremente hasta en un 25% por año de Estados Unidos, al menos para el resto del mundo. ¿Cuáles son las principales motivaciones? ¿Por qué está haciendo esto la OPS? Bueno, incluye principalmente el bajo costo. De ahí esta frase que puse yo de, bueno, lo barato sale caro. Buscan un acceso mucho más costeable con el procedimiento. A veces pueden buscar evitar largas filas en listas de espera para acceder a estos procedimientos o a disponer de intervenciones que no están disponibles en sus países de origen y tener esta oportunidad de hacerlo. Y también, por increíble que te parezca, aprovechar un destino para vacacionar, aparte de pues el procedimiento como tal. Los diferentes tipos de procedimientos que se han anunciado, sobre todo en tendencia a estos brotes, son principalmente aquellos que tienen que ver con medicina estética. Uy, ¿se nos fue? Se nos perdió la señal de Andrea Domínguez, nuestra experta en temas que tienen que ver con la salud. Vamos a recuperar su comentario porque sí es muy importante y por supuesto también entender. Ya, doctora, nos detuvimos un poco porque te perdimos. Adelante, por favor. No te preocupes, Jaime. Retomo, mira, que las principales motivaciones pues son obviamente acceder a con un menor costo a estas intervenciones, y los tipos de intervenciones que prevalecen o que de lo que más se aclama son cirugías estéticas, cirugías ortopédicas, cardíacas, trasplantes de órganos, tratamientos oncológicos y cirugías bariátricas, sí, para obesidad, por ejemplo, y técnicas de reproducción asistida para casos de infertilidad. ¿Por qué es importante que consideremos este tema, Jaime? Y con esto quiero hacer el cierre de la reflexión. Es que este tipo de atención realmente puede representar un riesgo tanto para la salud pública como para la salud del individuo. Y te va a resonar lo que te voy a comentar. Entre los riesgos no solo existe como tal la diseminación de algún agente o microorganismo que pueda ocurrir en determinado quirófano o centro hospitalario que lo pueda llevar a otro sitio de donde no es. Las prácticas pueden no tener un estándar
óptimo para realizarse. Diferentes instituciones en diferentes países pueden contar con diferentes estándares de calidad y no necesariamente ser los mejores. También en la utilización de los medicamentos hay muchísimo uso de medicamentos que pueden no estar avalado en otros países o no estar estandarizado, y se puede también considerar medicamentos que ni siquiera están aprobados o inclusive pueden ser falsificados. Las complicaciones pueden ser varias, las hemos visto. Solamente una reflexión, desde 2010 han habido brotes, por ejemplo, en Estados Unidos con enterobacterias, en 2012 en Canadá con un tema también de bacterias multiresistentes, en 2019 un caso fenomenal de pseudomonas en Estados Unidos en la frontera con Tijuana, y ahora en 2023, que tanto hemos estado hablando también aquí en este espacio respecto a los brotes de meningitis fúngica y que han traspasado esta frontera con Estados Unidos y que han acarreado también algunos decesos, Jaime. Entonces, considerar, si ustedes son de las personas que van a hacer este turismo médico, por favor, busquen que sean clínicas que cuenten con los estándares de calidad avalados. No necesariamente porque ustedes van a pagar menos quiere decir que les vaya a ir mejor. Entonces, tengan mucho cuidado, busquen a un buen prestador de servicios de salud que esté certificado y que les garantice que van a tener un buen seguimiento. Pues vamos a estar muy atentos a eso, doctora, porque sin duda es de los principales retos que tenemos. Hablas, doctora, del tema, y eso ojalá que podamos entrar a profundidad, el tema que tiene que ver con la fortaleza de las bacterias, la falta de políticas públicas que luego existen en centros de salud, por falta de higiene quizá, por falta de otros elementos, también quizá por la sobreexposición a antibióticos. Hay ahí un tema pues muy delicado, ¿no?, en la salud, no nada más en México, a nivel global. Es muy atinado tu intervención, Jaime, pero además tenemos la contraparte de que nos quitan normas oficiales mexicanas, además, ¿no?, que están estandarizadas justamente para saber qué hacer, que tienen muchos bemoles esos nuevos lineamientos de retirar esas normas oficiales, y el abuso de antibióticos que están produciendo a su vez que estas bacterias se vuelvan cada vez más resistentes, inclusive antibióticos realmente de última generación. Entonces, la letalidad de estas prácticas, de estas malpraxis o malprácticas, realmente va a acabar en algo que puede ser desastroso, y no necesariamente tenemos que empezar a prohibir algunas cosas, pero sí a regular. Y con esto quiero circular mi comentario, Jaime. ¿Qué van a proponer nuestros próximos autoridades? ¿Qué van a proponer? Yo ya quiero escuchar, porque es un tema que va junto con educación. Finalmente, en el sector salud, todo el tiempo estamos siendo capacitados y todo el tiempo tenemos que estarnos actualizando. De modo que sin esta fuente necesaria de información, pues no vamos a poder tener un buen activo con nuestros pacientes. Doctora, gracias, le abrazo y le deseo que tenga una excelente noche y estamos en contacto. Igualmente, que esté muy bien, cuídense mucho. Gracias, Andrea. Nos vamos, quédense con el programa de los coches, Arturo Rivera, en la radio, en la televisión, Fórmula Financiera, Mari Carmen, Pepe Marco. Nosotros mañana, aquí, a las 7.